Sé cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Gloria a Dios, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y el momento de escuchar la palabra de Dios ha llegado y el privilegio lo tiene nuestro hermano José, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso esta tarde. Bien, hermanos, busquen en su Biblia Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y versículos del 1 al 6. Si usted se puede poner de pie, póngase de pie para una mayor reverencia a nuestro Señor. Gálatas capítulo 5 y versículo del 1 al 6. ¿Lo tiene, hermano? Entonces espérenme que yo le encuentre. Bien, Gálatas capítulo 5 lo tenemos y allí lo tiene ya. Vamos a leerlo. Y para los que le ponen tema o usted escribe ahí el tema del mensaje, esta tarde vamos a meditar bajo el tema firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. El apóstol Pablo, hermano, si usted se sienta, siéntense. El apóstol Pablo, hermano, al escribir esta carta, él lo que quiere dar, hermano, el propósito de esta carta es que los hermanos de Galacia, o sea, los hermanos de Asia Menor en ese momento, actual Turquía, lo que quería es, hermano, el propósito es sentar ese precedente que la salvación, hermano, era por gracia y no por las obras. Entonces, hermano, un poco del contexto histórico, esta carta escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente, acuérdense que siempre las fechas, hermanos, son fechas aproximadas, en el año 48 o 55 después de Cristo. Y tras la partida del apóstol Pablo de Galacia, como le dije, Asia Menor, el actual Turquía, había llegado maestros judíos o judaizantes que querían, hermano, como poner que las obras eran más que el sacrificio de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, hermano, llega con el propósito de que esta iglesia, hermano, entendiera que era suficiente el sacrificio de Jesús. Porque había, hermano, los judaizantes, hermano, ellos afirmaban que para ser salvo había que hacer otro sacrificio o ritos. Ejemplo de esos, circuncidarse. Entonces, hermano, ellos les decían, bueno, ustedes si quieren obtener la salvación, a los gentiles que se convertían, para que ustedes obtengan la salvación, tienen que circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo, hermano, al escuchar esta situación que se estaba dando, él tiene que escribir esta carta para volverlos, hermano, a donde lo que él les había enseñado. Porque los judaizantes, ellos afirmaban
que para ser salvos los gentiles debían primero convertirse al judaísmo. Pero el apóstol Pablo no les había dicho eso. Y por eso, si usted se va al 1.8, ve ahí el 1.8, como el apóstol Pablo, hermano, en esta carta, hermano, él lo que quiere dar ese precedente que la salvación es por fe. Y dice en el 1.8, mira, mas si aún entre vosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea ¿qué, hermano? Anatema, maldito. Entonces el apóstol Pablo, hermano, al ver la situación que se estaba dando dentro de la iglesia de Galacia, que en ese momento era Asia Menor, él escribe esta carta, hermano. El propósito, hermano, es de que ellos entendieran y que si los judaizantes le estaban diciendo, o esa línea le estaba diciendo que tenían que hacer ritos para obtener la salvación, él les dice esta palabra. Mas si alguno entre de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces, hermano. Y anatema era una palabra muy pesada, hermano. Porque, hermano, el apóstol Pablo, si usted ha leído sus cartas, él, hermano, en diferentes cartas comienza con un saludo, pero aquí, hermano, le está diciendo a la élite que estaba, a los judaizantes, hermano, que si alguien llegaba a decirle otro evangelio, ese sería maldito. Y por eso, hermano, ellos enseñaban, hermano, que además de creer en Jesús, oigan, hermano, los cristianos gentiles debían de circuncidarse. ¿Saben qué es circuncidarse? Yo sé que mis hermanos lo saben. De los que están allá atrás, ¿saben qué es circuncidarse? Se lo voy a explicar así, no muy declarado. A los 8 días, hermanos, de nacido, todo judío tenía que quitarse el prepucio de su miembro, del hombre. Y tenía, hermano, todo judío tenía que hacerlo. Entonces los judaizantes, hermano, ellos habían llegado, hermano. Y dicen esto, mire, ellos enseñaban que además de creer en Jesús, los cristianos gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para obtener la salvación. Era bien tremendo, hermano. Y no hemos orado, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder ahora aplicarla a nuestra vida. Oramos. Bendito Dios, gracias. Te damos todo el honor y toda la gloria. Ayúdanos, Señor, para poder exponer tu palabra. Y que esta tarde, Señor, podamos entender que tu sacrificio, Señor, fue, Señor, suficiente para que en cada uno de nosotros podamos obtener esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por ese sacrificio derramada en la cruz por cada uno de nosotros, no mereciendo nada. Pero usted, Señor, mandó a su Hijo unigénito para poder llevar el sacrificio, Señor. Así que gracias, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y dice el pasaje que tenemos acá, miren. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que están obligados a guardar toda la ley. Era tremendo, hermano. Pero ya se lo voy a explicar esto. Y dice el 4, mire. De Cristo os desligasteis, los que
por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sino la incircuncisión, sino la fe que obra de amor. Y con esto, hermano, llegamos al primer punto. Ya les dije cómo estaba toda la situación. Y como primer punto, hermano, Dios hace un llamado a defender la libertad adquirida por Cristo. Hay una materia, hermano, en teología, una rama de la materia de teología que se llama apologética y que es la defensa de nuestra fe. Pero acuérdense que aquí estamos en el siglo I. Estamos en este capítulo que acabamos de leer, estamos en el siglo I, no como ahora, hermano, que nosotros tenemos la Biblia escrita y usted se aprende versículos bíblicos para defender su fe. A usted le pueden decir, hermano, mira, hermano, no basta, hermano, con que usted vaya los domingos a la iglesia para ser salvo. Pero usted tiene que tener argumentos para poder decirle a esa persona que ya Dios lo hizo todo. Hermano, nosotros no podemos pagar por nuestra salvación. Y por eso, aquí mire, Dios dice como primer punto, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a defender la libertad adquirida ¿por quién, hermano? Por Cristo. Y por eso dice, mire, en el versículo 1, estad pues firmes. ¿Y qué es firme, hermano? Por eso el apóstol Pablo hace una referencia a un soldado. Un soldado, hermano, tiene que estar firme. Y si no, ya vienen las fiestas. Y cuando un presidente va entrando, están los cadetes. Ellos, hermanos, se mantienen firmes. Y puede ser que el presidente dé una disertación de 1 hora, 2 horas, pero se mantienen firmes. Entonces el apóstol Pablo, hermano, hace una referencia en esta pasaje que tenemos. Dice, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo nos dio. Y ya les dije, hermano, en ese momento los judaizantes, hermano, los que ellos decían, miren, pero no solo basta con que los gentiles se conviertan al cristianismo, tienen que hacerse la circuncisión o tienen que hacer este rito. Pero el apóstol Pablo les dice, yo no les he enseñado. Y si algún ángel o nosotros viene a decirle otro evangelio, el tal sea anatema. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que saber la palabra del Señor. Tenemos que saber versículos bíblicos, cómo usted puede defender su fe. Porque si no, hermano, cualquier persona le va a venir a decir algo y usted le va a decir amén a todo. Y como decía el pastor general, no es todo amén. Usted escúchelo y si usted tiene dudas, sea como los hermanos de Berea. Ellos iban, hermano, allá a investigar, a ver si era cierto lo que el apóstol Pablo había dicho o lo que estaban anunciando en las casas, hermano. Nosotros tenemos que hacer eso, hermano. Y por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos, o sea, bajo el yugo, hermano. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud de la ley, hermano, del pecado. Ese hermano, mira, hermano, en la ley, no crea, hermano, que eran solamente los 12 mandamientos que nosotros conocemos. Eran 613 preceptos. Imagínese, hermano, si nosotros nos hacemos una pregunta hoy, este día, ¿cuántos mandamientos cumplimos de los 10 nosotros? Creo que yo mejor no levanto las manos, hermano. Porque, hermano, por eso allí le dice, mire,
Estad pues firmes, manténganse firme en lo que han creído. Y hoy es para usted y los que estamos acá y los que están en las redes sociales. Manténganse firmes. No anden creyendo cualquier cosa. Mira, hermano, hoy en las redes sociales dicen tantas cosas, hermano, que usted dice, ¿y cómo es posible que estén diciendo eso? ¿Cómo es posible, hermano? Si la Biblia, hermano, ya está toda revelada. Ya está todo aquí, hermano. No podemos ponerle ni quitarle. Y por eso el apóstol Pablo les dice ahí en el 1:8, y si alguno de nosotros o un ángel le viene a anunciar otro evangelio, el tal sea maldito. Y por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué, hermano? De la esclavitud. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos volver atrás. Para los que venimos de la iglesia tradicional, nosotros no podemos volver a hacer lo que antes hacíamos, hermano. A persinar lo que, hermano, o hacer ritos, hermano, que en Semana Santa se hacen. Nosotros no podemos volver a eso, hermano. Porque nosotros hemos sido enseñados que todo el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Nadie más, hermano. ¿Quién, hermano? Mira, hermano, ni aunque cada uno de nosotros nos vayamos de aquí hasta Esquipula, que no sé cuántos kilómetros hay, sin zapatos, usted y yo no podemos hacer nada por nuestra salvación. La salvación es de Dios, hermano. Y por eso es importante, hermano, que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Y dice, mire, en el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí, mire, la libertad cristiana no es un logro humano, sino una obra de Jesucristo. ¿Escuchó bien? La libertad que Dios nos ha dado no es una obra humana. Es el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Y por eso acabamos de celebrar Santa Cena, hermano. En recordatorio, en memoria de todo el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Y dice, mire, Pablo utiliza una frase militar, estar firme, que significa guardar una posesión sin retroceder ante los ataques. Mira, hermano, tremendo, hermano. Porque mira, hermano, por eso le decía, hay una rama de teología que es apologética. Usted tiene que mantenerse firme para esos ataques que vienen, hermano. Van a ver, hermano, que le van a decir, no, hombre, hermano Oscar, mire, si usted con una vez que vaya a la iglesia es suficiente. Pero usted le va a decir, hermano, dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, y no sé si el 27, no dejándose de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Así? Porque nosotros tenemos que saber la palabra del Señor. Porque si usted y yo no lo sabemos, a usted le van a decir cualquier cosa y usted va a decir, es cierto. Bueno, Pastor William, ¿y usted por qué no les había explicado eso? El pastor le va a decir, no, hermano, mire, esto dice la palabra del Señor, porque nosotros no leemos la palabra del Señor. Y por eso dice, mire, dice que debe estar firme, es guardar una posesión sin retroceder ante los ataques. ¿Cuáles ataques, hermano? Del enemigo. Personas que el enemigo va a utilizar, hermano. Pero mira, le va a decir, hermana, decir, ¿y cómo hacer para? Ya, mira, a ver si ahí deja la cafetería, hombre. Hermano, hay muchas personas, hermano, que el enemigo las utiliza. Y por eso tenemos que mantenerlos, ¿qué? Firmes. Firmes, hermano. Manténgase firme en la libertad y dígale, yo sé que mi Jesucristo me ha libertado y Él va a proveer. En eso, hermano. Así firmes. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, si me lo ponen ahí, Juan capítulo 8, 36.
Juan capítulo 8, 36. Dice, así que si el Hijo nos libertare, ¿el qué, hermano? Seré verdaderamente libre. ¿Libre de qué, hermano? De los ataques del enemigo. El enemigo, hermano, es astuto para poder mandarle esos dardos a usted y a mí. Pero usted tiene que mantenerse firmes. Y ya le dije la definición de firme, que dice que es guardar una posesión sin retroceder ante los ataques del enemigo. Usted no tiene que retroceder, hermano. Hay una señora que decía que para, ¿cómo decía? Ni para atrás. Bueno, usted ya lo sabe. Decía que ni para, bueno, pero hermano, usted no tiene que retroceder, hermano. No retrocedamos. Mantengámoslo firmes ante los ataques del enemigo. Y por eso dice la palabra de Dios, ahí ya lo leímos, dice Hechos capítulo 15, 9. Hechos capítulo 5, 9. No se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. Usted va a decir, pero no pasa del 1, ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Hechos capítulo 15, 9, dice la palabra del Señor. Aquí, hermano, había una discusión. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo mismo, hermano. Lea el versículo 1 y después nos vamos a ir al 9. 15, 1. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué, hermano? Salvo. Había una discusión, hermano. Vaya a leer en su casa todo ese capítulo, hermano. Había una discusión porque igual a lo que estaba pasando allá con los judaizantes, hermano. Que ellos decían que había ser, para obtener la salvación, tenían que ser el rito de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo, hermano, aquí, hermano, les dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe en su corazón. Le está diciendo, háganse esa circuncisión, pero en el corazón. Hermano, nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios nos ha hecho libre de esa esclavitud. Y aquí le está diciendo en el día, mire, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar, le está diciendo. ¿Ustedes por qué quieren poneros un yugo que ni siquiera ustedes lo pueden cumplir? Y se ha fijado, hermano, y con esto vamos a hacer una aplicación. Muchos líderes de las iglesias imponen, hermano, algo a la congregación o a los que sirven, y a veces ni ellos lo cumplen. Y por eso el apóstol Pablo aquí les dice esto, hermano, en el capítulo 15 y dice en el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo, ellos, ¿quiénes? Los gentiles, hermano. O sea, hermano, había una discusión tremenda. Y dice en el versículo 2 y 4, y esto es el punto 2, dice, el peligro mortal de la confianza en las obras de la ley. Mira, hermano, como título yo le puse gracia y obras. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creían, hermano, que la salvación había que hacer obras también. Pero usted me puede decir, hermano, pero mire, también hay que hacer obras. Claro que sí, pero ese es un fruto. Cuando usted ha nacido de nuevo, eso ya viene, usted va a decir, bueno, Dios me está bendiciendo, yo también voy a ayudarle a las personas, pero es un fruto del Espíritu. Pero una cosa es que allí les estaban imponiendo, le decían, vaya, si ustedes no hacen obras, ustedes no pueden ser salvos. Por eso dice, mire, en el versículo 2 al 4 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, le está diciendo.
si ustedes vuelven a hacer los ritos del Antiguo Testamento o de Moisés, entonces, ¿cómo queda Cristo? O sea que lo que hizo Cristo, le está diciendo, no tuvo validez. O sea, hermano, nosotros tenemos que saber, hermano, que Jesucristo, Él hizo todo por nuestra salvación, hermano. Y por eso dice, mire, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que estás obligado a guardar, ¿qué, hermano? Toda la ley. Les dice. Y aquí, hermano, le está diciendo a los judaizantes, bueno, si ustedes dicen que hay que circuncidarse, entonces guardemos toda la ley. Y nadie la podía cumplir, hermano. Nadie, hermano. Y por eso le está diciendo allá, si ni ustedes la cumplen, ¿y cómo quieren imponer un yugo a los demás? Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber, hermano, que la ley, hermano, fue dejada. ¿Para qué, hermano? Para nosotros ahora es como un espejo. Para verlo nosotros. No sé usted, hermano, cuando usted está pintando una casa, vamos a poner esta ilustración. Usted pinta una casa y usted sabe que se llenó de pintura. ¿Qué va a hacer al espejo? A verse si está manchado de su cuerpo y a quitársela. Entonces la misma la ley. La ley, hermano, era para ver cuántas faltas habían cometido. Pero ahora, hermano, por eso dice la palabra de Dios, dice, por cuantos todos pecaron, ¿y qué, hermano? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene algo bien bonito, bien interesante, que Él pagó por su pecado, por usted y por mí. Ahí lo puede leer en Romanos 3:23. Ahí lo puede leer. Léalo, hermano. Por eso el tema central de Romanos es salvo por gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todo, hermano. Por eso, hermano, cuando alguien le venga a decir que hay que hacer ritos o otras cosas más para obtener la salvación, usted no, hermano, no dígale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. Y por eso dice, mire, ahí la palabra de Dios dice en el 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado, le dice, bueno, si ustedes se van a circuncidar, tienen que guardar toda la ley. Entonces, hermano, nosotros, hermano, y dice en el 4, mire, 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia. Tremendo, hermano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, hermano, confronta, por eso el tema es, manténgase firme, hermano. Aunque un ángel o nosotros le vengamos a decir otro evangelio, le dice, el tal sea maldito anatema. Nadie, hermano, puede obtener la salvación por sí. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y dice allí la palabra del Señor, intentar añadir ritos humanos al sacrificio de Jesús es anular el valor de su obra en nuestra vida. Si alguna persona decide justificarse por sus obras, ha cumplido un mandamiento ritual. Es obligado a cumplir el 100% de la ley. Esto le dice el apóstol Pablo. Tremendo, hermano. Y dice ahí en Santiago capítulo 2 y versículo 10. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ese es culpable ¿de qué, hermano? De todo. Tremendo. Imagínese, hermano. Si imagínese, hermano, de los 600 preceptos que había, uno fallaba,
era culpable de todo. Por eso les dice él, bueno, si ustedes quieren circuncidarse, cumplan toda la ley. ¿Y cómo, hermano? No, hermano, mire, nosotros, hermano, tenemos que saber que estamos aquí por gracia, porque Dios ha tenido misericordia para con cada uno de nosotros. Y por eso dice allí en Santiago capítulo 2, 10, dice la palabra del Señor, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermano, es tremendo, hermano. Y dice Efesios, ya lo leímos, Efesios 2, 8. Solo quiero que lea conmigo el Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Dice así. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué, hermano? Se gloríe. Imagínese, hermano. Yo cuando leía esto me hacía una pregunta, porque una de las cosas, hermano, que yo he aprendido y tenemos que aprender nosotros cuando leemos un pasaje bíblico es hacernos preguntas. Imagínese, hermano. Si aquí en la Matepec dijeran, vaya, la salvación va a valer $5,000. ¿De dónde, hermano? Y por eso, hermano, la salvación es un regalo, hermano. La salvación, hermano, no es que yo me la merezca. La salvación, hermano, no es que porque usted por sus méritos la obtiene, no. Aquí dice la palabra del Señor en el 8 y el 9, dice, mire, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿En quién, hermano? En Jesucristo. Usted y yo, hermano, tenemos que mantenerlos firmes en creer que Jesucristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Y por eso dice la palabra del Señor en el 9, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínese, hermano, solo los millonarios, solo los que tienen dinero pudieran obtener esa salvación. Si usted recuerda, hermano, ¿por qué se dieron, hermano, las tesis que Martín Lutero, las 95 tesis? Había, hermano, algo, hermano, tremendo. En esa época, hermano, si alguien que quería pagar por todo un año, imagínese, usted llegaba y le decía ahí al sacerdote, vaya, yo voy a pagar por un año. Pero si la indulgencia, pero si alguien tenía para pagar para toda su vida, llevaba el dineral y le daban para la indulgencia para tener derecho a todo lo que, imagínese, hermano. Pero ahora, hermano, vivimos bajo la gracia. Y sabemos que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y esto, hermano, dice así en el punto 3. La fe verdadera y la esperanza en el amor. Dice en el 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra, ¿en qué, hermano? En el amor. Usted conoce, hermano, el pasaje bíblico que usted y yo lo ocupamos para ir a evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor, hermano, ese amor incondicional es el que Jesucristo demostró en la cruz por cada uno de nosotros. Imagínese, hermano. El justo se hace pecador por nosotros. Mire, qué tremendo, hermano. Nadie, hermano. Yo le aseguro, hermano, que si a usted le dicen, vaya, mire, usted va a estar condenado 10 años. Pero si una persona que no debe nada viene y se presenta y él dice que va a pagar sus años, usted queda libre. ¿Lo encontraría? No lo encontramos, hermano.
Puede ser que usted lo diga en un momento, yo prefiero estar libre y que mejor. Sí, usted lo puede decir en el momento, pero la cosa es ya en la realidad. Como a mí me hicieron una pregunta hoy esta semana y me dicen, hermano, ¿y usted se quiere morir ya? Yo tuve que pensar para poder contestar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber, por eso dice en el 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, por el Espíritu Santo que mora en usted, usted se mantiene firme, confiando que un día Él viene por usted y por mí, hermano. Eso, hermano. Por eso dice, pues nosotros por el Espíritu Santo guardamos por la fe la esperanza en la justicia. Solo Jesucristo es justo, solo Él hace justicia. Cuando las personas, hermanos, hacen injusticia con usted, Dios está viendo eso, hermano. Y Dios va a actuar y va a hacer justicia. Y dice, miren el 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra, ¿qué, hermano? En el amor. Hermanos, el cristianismo, hermano, no consiste en que usted se vista bien y que está bien, excelente, hágalo, sígalo haciendo, en que usted tenga un buen léxico, en que usted tenga un buen título, en que usted, hermano, haga lo que pueda hacer. El cristianismo consiste en el amor. Por eso allí usted puede irse a 1 Corintios, capítulo 13, y dice, si usted quiere, lo leemos, 1 Corintios, capítulo 13. Léalo conmigo, hermano. Dice esta palabra, mire, hermano, porque, hermano, el cristianismo no consiste en rito ni nada. El cristianismo consiste en esto, mire, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, un cajón sin nada, pues. El cristianismo consiste en el amor. Por eso el apóstol Pablo dice esta palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la circuncisión, sino la fe por el amor. Eso, hermano. Y dice allí, mire, el verdadero cristianismo no se vive pensando en cumplir rituales, sino que por medio del Espíritu guardamos con seguridad que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y dice en Romanos capítulo 5, búsquelo conmigo, Romanos capítulo 5, y esto usted ya lo conoce. Y es bueno, hermano, que usted estas citas bíblicas las tenga, hermano, como una defensa. Porque van a haber mucha gente, hermano, que le van a querer atacar su fe, pero usted tiene que saber cómo defenderse. Mi hermano Carlitos, él cuando yo tramito un ley, siempre que tramito un ley, siempre enseñamos, hermano. Y él se conecta, ¿va, hermano Carlitos? Y enseñamos, hermano, cómo defenderse. Y dice ahí la palabra del Señor en Romanos 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué, hermano? ¿Qué? Dado. Y dice, bueno, esto ya lo conoce, Romanos 3:23, usted lo conoce muy bien, pero quiero que lo lea, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son pasajes bíblicos, hermano, donde usted tiene que defender su fe. Para que nadie lo engañe, para que nadie le diga, no, es que mira, hay que hacer esto también, es que mira, esto dice, no, váyase a la palabra del Señor. Romanos 3:23 al 28 dice, mire, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que, hermano, justificado gratuitamente. Esto, hermano, cuando alguien le diga, mira, hay que hacer estos rituales, dígale, yo he sido justificado gratuitamente.
¿Por quién le va a decir? Por Jesucristo. Por eso dice, mire, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, ¿qué, hermano? Por alto. Mire qué tremendo, hermano. Todas las ofensas que nosotros hicimos antes de conocer al Señor, Él dice que nos pasó por alto, ya fueron borradas. Mire, hermano, eso, hermano, de decirle al Señor, gracias, Señor. Porque nadie, hermano, nadie ha hecho esto como Jesucristo lo ha hecho. Y por eso dice ahí la palabra del Señor en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, con su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? Le dice. Nadie, hermano. Nadie se puede jactar y decir, no, es que mira, yo soy salvo porque mira, si vos supieras, yo mira, tengo allí mis títulos de licenciado. No, hermano, no es por eso. Es salvo por gracia, hermano. Y por eso dice, ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? La ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Oiga, hermano. Y dice en el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que saber que ni que hagan ritos, ni a que cumplan toda la ley, pero si en uno fallan, ustedes no han cumplido toda la ley. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que saber, y concluimos con eso, que la salvación es por gracia, porque Jesucristo pagó en la cruz por nuestro pecado. Él, cuando estaba en la cruz, dijo unas palabras que usted ya las conoce, y dijo, consumado es. Y dice la palabra del Señor, que fueron abiertos el velo del templo, rasgado, hermano. Ahora usted y yo tenemos acceso a esa salvación por gracia, porque Él pagó por usted y por mí. Denle fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, por su palabra esta tarde. Gracias, papito lindo, porque hemos entendido, Señor, que no hay nada más que hacer, solamente creer en usted. Y tu Espíritu Santo que entra a nuestro corazón va transformando cada día nuestra vida. Señor, gracias, Señor, porque nosotros merecíamos ese sacrificio, pero ese sacrificio lo hiciste tú en la cruz. Y por eso te damos gracias. Y así en esta actitud de oración, para usted, mi amigo que está en las redes sociales, para usted es el llamado esta tarde. Todo el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. ¿Qué tiene que hacer usted hoy, esta tarde, o esta noche, o esta mañana? Es recibirlo en su corazón. Es decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Pero Él, dice la palabra del Señor, que Él entrará a su corazón. Y Él hará esa obra en su vida. Haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús
mi Salvador. Amén y amén. Y busque, hermano, una iglesia donde se pueda